el propio acto en sí, he de reconocer que me he emocionado hasta la lágrima con la obra, donde se han mencionado a personajes complutenses de altísima relevancia y algunos de los escenarios más llamativos en la cultura complutense, como es nuestro Paraninfo y el Johnny, que ahora mismo está en total abandono, como ya se ha dicho, y que esperemos recuperar pronto como colegio mayor propio de la Universidad Complutense. Pues vamos a proceder con el acto y se va a proceder a la entrega de la medalla de honor de la Universidad a don José Luis Alonso de Santos. La secretaria general se servirá a dar lectura al decreto de concesión de la medalla. Decreto Rectoral 5/2025 de 13 de marzo, disponiendo la concesión de la Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid a don José Luis Alonso de Santos. En uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del Sistema Universitario. El nombramiento recogido en el Decreto 61/2023 de 7 de junio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 25 de febrero de 2025, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede la Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid a don José Luis Alonso de Santos. La Secretaria General de la Universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 13 de marzo de 2025, el rector Joaquín Goyache Goñi. Pocas personas se merecen más esta medalla de honor. Tiene la palabra don José Luis Alonso de Santos. Me he traído la medalla para que no se pierda. Bueno, buenos días a todos. La primera palabra, inevitablemente, en un acto como este es gracias. Gracias a la Universidad Complutense, gracias, excelentísimo rector. Gracias, mi querido amigo, el consejero de Cultura y muchas cosas más, Mariano de Paco, gracias Julio, gracias actores, gracias a todos. Ser mayor es que te dan estos homenajes y cosas de estas y no sabes bien qué ha pasado. Pero tienes que agradecerlo y decir unas palabras, porque esta mañana, cuando eres mayor siempre duermes mal, pero medio dormido he pensado, se espera siempre que además de gracias, el que le dan el homenaje diga unas palabras, ¿no? Vale, pues voy a decirlas. Breves porque va llegando la hora de comer y entre comer y oír palabras no hay color, hay que irse a comer. Bueno, pero sí, muy brevemente sí que les diré alguna pequeña reflexión. Bien lo que voy a decir no sé, porque ¿quién sabe lo que tiene que decir cuando le dan la medalla de honor? Es muy difícil.
Recuerdo, eso sí, algunos momentos, algunas situaciones de mi vida, algunas obras que he escrito, algunos libros que tengo por casa, algunos pasos que he dado. Cuando les explicaba, cuando se iba a hacer la película Bajarse al Moro, los del grupo de música que no entendían al director de la película, me dijo el director, explícales tú, que has escrito la historia. Se llamaba Pata Negra, el grupo, eran muy raros. Yo soy raro, pero los músicos siempre son más raros todavía. Y yo tenía que explicarles a los del grupo Pata Negra qué tenían que hacer con la música para la película Bajarse al Moro. Y yo vi que explicarles mucho no iba a ser bueno, porque no sé si nos íbamos a entender. Entonces yo les dije, mirad, yo os canto un poquito una canción, que es lo vuestro, y vosotros ya seguís. Y yo les dije, la música para la película tiene que ser una música que más o menos diga: pasa la vida, pasan las ilusiones, pasan los sueños, pasan las frustraciones, pasa el amor, pasa la vida. Y hicieron una canción que se llama Pasa la vida. Pues es que la medalla me la dan porque pasa la vida. Hace nada que yo recuerde, yo estaba ensayando con el grupo de teatro de la Universidad Complutense, que era como este que ha salido aquí, en la universidad. Yo dirigía el grupo de teatro de la universidad, me llamó el excelentísimo señor rector, como es el excelentísimo señor rector está hoy aquí, y me dijo que dirigiera los grupos de teatro de la universidad y montar una obra, y me dieron los sótanos de la vieja Universidad de San Bernardo, que estaban muy bien porque estaban abandonados y era buen sitio para hacer teatro. Había algunas ratas y eso, pero bueno, tampoco era para ser exigente, ¿no? Estaba bien, no nos hacía nadie mucho caso y estábamos allí. Y allí yo empecé a trabajar con Calderón, con los autos sacramentales. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dejaremos eso en el aire y luego volveré para hablar de la medalla. Yo estaba allí, pero esto que les digo fue hace nada. Yo creo que me he ido a tomar un café, he vuelto y me han dado la medalla. Solo que entre una cosa y otra ha pasado más de medio siglo. Medio siglo. Pasa la vida. Medio siglo en lo que me voy a tomar un café. Y ahí han pasado muchos escenarios, muchas obras, muchas ilusiones, muchos recuerdos. Bueno, yo no quiero, me dicen, ¿vas a hablar del pasado? No, porque me voy a hablar de recuerdos y es muy pesado eso. ¿Vas a hablar del futuro? No, porque no quiero hablar de fantasías, hablemos del presente. En el presente lo que sucede es que estoy aquí, en un escenario, otra vez. Mi vida ha sido estar en un escenario, es el lugar donde los del teatro metemos el gran mundo, lo convertimos en pequeño mundo, y ahí metemos nuestras historias. Bueno, pues en un escenario, en este presente, hablemos de ese presente. Estoy de nuevo en un escenario como aquella vez que estaba ensayando con Calderón los autos sacramentales, ¿buscando qué? ¿Buscando qué? Pues ahora hace poco, después de medio siglo, estaba hace poco en este escenario montando otra vez a Calderón. Hace unos meses, saben ustedes que dirigí mi versión de El alcalde de Zalamea aquí, en estas tablas, en este escenario otra vez del mundo, de la vida, ¿no? ¿Y por qué otra vez este escenario, otra vez Calderón, el teatro del mundo la primera vez, el alcalde de Zalamea ahora? Y ahora
Estos días estoy preparando una nueva obra para aquí, para este escenario. Otra vez el escenario de la vida, el pequeño escenario donde habitas, los sótanos de la vieja Universidad de San Bernardo, de la Universidad Complutense, o este escenario, ensayando. Ahora estoy ensayando Numancia, la obra que próximamente estrenaré aquí y que ya aprovecho la ocasión, que hay que aprovechar para hacer publicidad, claro, para invitarles y, bueno, que saquen ustedes las entradas y que vengan a verla, ¿no? Eso es muy importante. Tienen ustedes que venir a ver Numancia de Cervantes, de nuestro gran Cervantes. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces el Gran Teatro del Mundo, siendo tan joven, en esos sótanos, en la universidad, en una circunstancia muy compleja, muy difícil políticamente, personalmente? Allí estaba yo con Calderón. 50 años después, o 60, estaba aquí con Calderón. Y ahora estoy ensayando Numancia de Cervantes. ¿Por qué? Y vamos al presente. Me dan el excelentísimo señor rector, en nombre de la Universidad Complutense, donde empezó todo, me da la medalla. ¿De qué? De honor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué palabra, honor! ¡Qué palabra! A lo mejor empecé en la Universidad de San Bernardo hace más de medio siglo buscando en esos autos sacramentales, en ese Calderón, en nuestra lengua, en nuestro teatro, en nuestra historia, buscando, sí, la libertad, como decía Julio, pero ¿la libertad en qué y para qué? Estaba buscando a lo mejor algo más. Y después he montado aquí, pues eso, el alcalde de Zalamea. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y ahora estoy montando Numancia. Numancia, la gran obra, la primera gran tragedia española del honor colectivo. El honor, hay el honor. Esta medalla que me han dado es la medalla de honor. Y yo estaba trabajando con Calderón en los autos sacramentales, viendo cómo se puede hacer el viaje en ese gran teatro del mundo calderoniano, de la vida y de los escenarios, cómo se puede hacer con honor. Y después estaba montando aquí el alcalde de Zalamea, 50 años después, que es la obra que nos habla del honor. Y ahora estoy montando a Cervantes, Numancia, que habla del honor. Qué vieja, antigua y corriente palabra, y seguramente que ni se lleva, el honor. Dice Cervantes en Numancia una frase, dice muchas preciosas, ¿no? Es Cervantes, nuestra lengua es la lengua de Cervantes. Pues en esa obra que escribió 20 años antes del Quijote, dice frases tremendas, ¿no? Y dice, por ejemplo, dice que en ese honor del que estamos hablando, en el honor, cada cual se fabrica su destino. No tiene aquí fortuna algún camino. No es la fortuna, no son los dioses de Numancia o el dios de después. No, no es la sociedad, es cada cual se fabrica su destino dentro del honor. Ese camino para encontrar el honor, para buscar el honor, es la gran pelea en la historia del hombre sobre la tierra. No solo cómo vivir, como en el Gran Teatro del Mundo, cómo hacer ese camino. Saben que el Gran Teatro del Mundo, a un lado del escenario está la cuna,
al otro lado del escenario está la tumba, quieras o no, están ahí. Y se trata de ver cómo se hace ese camino con honor. No con relatos, con honor. Y les aseguro que por eso hoy, cuando llego aquí, y ustedes, la universidad donde empecé, donde hice tantas cosas, donde tanto me dieron y tanto me ayudaron, ahora me da la medalla del honor, se lo agradezco, conmovido y emocionado. Gracias, y seguiremos buscando lo que tengamos de ese camino, en ese tiempo, en ese trayecto sobre el escenario, seguiremos buscando lo que hemos buscado siempre con el arte, con la cultura, con la búsqueda del conocimiento, siempre, porque les aseguro que esa es la gran búsqueda humana, la búsqueda del honor. Muchas gracias. Querido consejero, querido José Luis, querida familia, equipo rectoral, defensor universitario, decanas, decanos, personal técnico de gestión, administración y servicios, estudiantes, queridos amigos, queridas amigas. La verdad que se ha destripado tanto este acto con unas cuestiones tan emocionantes, todos conocéis perfectamente la figura de José Luis, que poco tengo que decir. Tenía un discurso escrito que, según las palabras de la vicerrectora, Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, me había quedado muy bien y que iba a ser muy emocionante, pero ya tengo poco que decir. Y como tengo aquí un gran amigo que me dice que más vale que improvisemos a que leamos, no voy a improvisarlo todo, pero sí que quisiera transmitir desde mi corazón complutense, mi agradecimiento y el honor que supone, de nuevo la palabra honor, para un rector, para un equipo rectoral, para una universidad, el dar este reconocimiento a una persona que se lo merece tanto y que tanto ha hecho por el teatro y especialmente por el teatro universitario. Así que, José Luis, gracias por aceptar esta medalla. El honor no es tuyo, es el de nuestra universidad. La verdad es que, como ya se ha mencionado, esta entrega de este reconocimiento y esta presentación de esta maravillosa obra que, repito, me ha llevado a la lágrima en la emoción, y he visto que alguna actriz también ha llorado y eso me reconforta porque no he sido yo el único que ha roto en lágrimas. Se hace dentro del entorno del consorcio Una Europa, esa alianza de 11 universidades extraordinarias a la que tanto tiempo y esfuerzo está dedicando la Comunidad Complutense, liderado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, y con la implicación de una grandísima parte de la Comunidad Complutense, de equipos directivos, facultades, personal técnico de gestión, administración y servicios, profesorado y estudiantes, y que tanto nos aporta y que está muy vinculado a la formación y a la investigación, pero también a la cultura. Y también a la cultura y a la larguísima tradición teatral, no solo de la Universidad Complutense, sino de otras muchas universidades que ya se han mencionado, incluso en la obra, como la Universidad de Berlín, la de Bolonia o la de Dublín y Edimburgo, que nos acompañan tan constantemente en este maravilloso proyecto que está redefiniendo lo que es la Universidad Europea del futuro. Para que se hagan una idea, esta alianza en su conjunto forma más de 500.000 de estudiantes de forma presencial, lo que no es poco, y con la calidad que define a las universidades que forman parte de este consorcio, que no hacen más que crecer y establecer, permear en su influencia en las sociedades en las que nos encontramos. Pero antes de referirme un poco más, y ya lo conocen al homenajeado, a José Luis, sí que quisiera citar a dos personas, iba a citar, pero una no ha podido venir y lo lamento mucho, a don Ignacio Mestoy, pero sí voy a referirme expresamente al consejero de Cultura, a Mariano de Paco, que además de ser un gestor
incansable, agotador para los que no somos tan buenos gestores y que ha dedicado la vida a la escena desde distintas facetas que todos ustedes conocen muy bien, pero ese compromiso con la cultura, hoy con el teatro, tan firme, tan generoso, quiero además agradecerle que nos haya facilitado una de las salas para la celebración de Festu 2025, el Festival de Teatro Universitario que organiza la Universidad Complutense. Así que muchísimas gracias, consejero, por hacer posible que el teatro siga vivo en nuestras aulas y en nuestros escenarios. Muchas gracias de corazón. Me habría gustado referirme más a Ignacio Mestoy, pero sí que quiero agradecerle su cercanía y su apoyo constante a nuestra comunidad teatral, que es sin duda muy relevante. Bueno, ya se ha hablado mucho de José Luis. Yo he tenido la oportunidad de conocerle personalmente hoy como al consejero y me ha transmitido esa capacidad de transmitir, perdona la redundancia, el entusiasmo en las cosas que hace. Su carrera, su trayectoria como dramaturgo, como gestor de cultura, como mil cosas, que es impresionante para las personas que no estamos tan metidas en la cultura y que la disfrutamos, sin embargo, ¿no? Pero sí, lo que más define a José Luis es su vinculación a la universidad. En esa gran trayectoria como estudiante, me has dicho que además que eres doctor también, ¿no? O te he querido entender que eres doctor. Aparte de las múltiples carreras que he dicho que ha estudiado, que estoy seguro que estudió por el placer de aprender y también por estar en la universidad, que es uno de los mejores sitios para desarrollarse como persona, ¿no? Su relación con el teatro universitario sigue siendo tremendamente fuerte, como ya se ha mencionado y lo ha mencionado él mismo. Y en una entrevista concedida en Tribunal Complutense hace no tanto, en 2021, por aquí está Jaime y su equipo, a ver qué escribes hoy de todo esto, que te lo están poniendo complicado, ¿no? José Luis reflexionaba sobre la importancia del vínculo entre la universidad y el teatro y afirmó literalmente que el teatro nace en las universidades, empieza como un niño y se hace grande. Y la verdad es que tiene muchísima razón. En la Complutense, y gracias al esfuerzo no solo de este equipo, sino de muchos equipos rectorales y muchos equipos decanales, y en definitiva de muchísimas personas de la Universidad Complutense, contamos con 20 grupos inscritos, un certamen consolidado con 27 ediciones y las múltiples iniciativas que describimos en Consejo de Gobierno constantemente, porque es una de las coletillas que tenemos en los informes de rectores, la tremenda actividad cultural, no solo teatral, de la Universidad Complutense de Madrid, y estoy especialmente agradecida a Isabel y a su equipo por todas las personas que la apoyan, por todas estas iniciativas, y en cuestiones de teatro como Teatro por la Igualdad, el Teatro Mínimo, Cronoteatro y multitud de talleres especializados, ¿no? Y de esto, dentro de lo que es la Alianza de una Europa, el teatro es un punto de encuentro entre universidades europeas y, por lo tanto, entre sociedades, porque hay que recordar que las sociedades en las que las universidades se encuentran, públicas o privadas, pero en este caso una universidad pública como la Complutense, crean sociedad, desarrollan las ciudades y desarrollan a los ciudadanos y las ciudadanas que en ellas habitan, ¿no? También José Luis, y está recorriendo algunas de las entrevistas que dabas para preparar este discurso, ¿no? Señalaste una vez que una persona que pasa por la universidad y solo estudia será estudiante, pero no será una persona universitaria. Eso y para lograrlo le vendría, dijo literalmente, para lograrlo le vendría muy bien hacer teatro. Y también tiene razón, de nuevo, y son unas palabras muy sabias. Yo creo que cualquier acción cultural hace que seamos más universitarios, y también lo digo mucho, algo que destacan las universidades es que también tenemos colegios mayores, donde se desarrolla una tradición, una actividad cultural muy rica, y que creo que las personas que pasan por colegios mayores haciendo actividades culturales son también más universitarios y mejores universitarios, ¿no? En su penúltimo homenaje, el penúltimo, este de hoy es el penúltimo ya, celebrado en la RESAD, José Luis dejó una frase que hoy queremos o quiero hacer nuestra, ¿no? No arregles el mundo, arregla tu calle. Y su teatro nos ha ayudado a entender el mundo, pero también nos ha ayudado a comprender que el cambio empieza por lo cercano, por lo inmediato, por lo de hoy, por lo de ahora, por lo humano,
y sin duda la Complutense, en nuestra calle universitaria, el teatro seguirá teniendo un espacio imprescindible. Me gusta especialmente cómo se define José Luis a sí mismo, ¿no? Un profesor de escritura durante toda su vida. Ha sido y es capaz de traspasar conocimientos, de resolver dudas, compartir curiosidades con multitud de jóvenes llenos de inquietudes. Y eso es lo que define de verdad a un verdadero profesor, que estoy seguro que José Luis pasa no solo de lo académico, no solo de lo práctico, no solo a lo personal y a servir un ejemplo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y abriendo esas ventanas para mostrarnos nuevas perspectivas, para enseñaros a mirar diferente, para mirar más lejos, que es lo que haces con el teatro, lo que haces con la cultura. Te aseguro que es un privilegio ser espectadores tras esas ventanas que nos abres a diario. También estoy sacando cosas de sus entrevistas, o sea, ya me corregirás si digo alguna que no he comprendido perfectamente, ¿no? Y yo creo que nos deberíamos aplicar ese triángulo que él define como conflicto, emociones y palabras. Solo los rectores lo pasamos todas veces una vez al mes, que es en ese gran teatro dramático que es el Consejo de Gobierno, ¿no? Donde pasamos al conflicto, a las emociones y a las palabras y de vez en cuando a los insultos. No, los universitarios no insultamos. Simplemente debatimos con algún tono a veces un poco más acalorado que otro, ¿no? Con este triángulo, el conflicto, las emociones y las palabras, has conseguido que al final los estudiantes que pasan por sus manos, por su pensamiento, estructuren su lectura y su escritura, que es algo fundamental. Y al final nos hace recordar siempre que los grandes temas de su literatura, de su obra, el amor, la muerte, la amistad, son en realidad las viejas verdades del corazón, las realidades de las personas, ¿no? Para nosotros, y como dice José Luis, el arte no lo elige la persona, lo elige la naturaleza y la sociedad. Y la sociedad ha elegido tu teatro y la sociedad complutense, la comunidad complutense, ha elegido tu teatro porque nos sentimos reflejados en tu obra, en tu maravillosa obra. Espero que sigas llenando muchísimas maletas, que continúes con tu oficio de autor, con ese arte que tienes, que sigas investigando, viviendo y deleitándonos con tu maravillosa locura creativa, ¿no? Es verdad que me alegro que no valieras para el fútbol ni para otras muchas cosas, ¿no? Porque gracias a ello pues, has podido cultivar palabras y en lugar de trigo y cosechando una obra inmensa que nos seguirá iluminando sin duda por generaciones. Admirado y querido José Luis, este reconocimiento es un pequeño gesto, un guiño, en comparación con todo lo que has dado al teatro y a la universidad, a tu universidad, a la Universidad Complutense. Gracias por tu legado, por tu compromiso, por inspirarnos y por recordarnos que el teatro es ante todo vida. Muchas gracias. Gracias por su respeto. Muchísimas gracias por su presencia. No les quepa duda que este ha sido uno de los actos más importantes en lo que llevamos de año en la Universidad Complutense y de muchos años. Además, les agradezco sinceramente su presencia. Felicito a las personas que han hecho posible este acto, esta maravillosa obra de teatro que nos han presentado y de verdad vuelvo a repetir el agradecimiento de incorporar entre este medallero de honor como si fuera una olimpiada a José Luis. Gracias. Se levanta la sesión.